El último capítulo de Corintios, el último que hemos visto, o sea, que hemos estado viendo las semanas pasadas, fue el capítulo sobre la resurrección. Y Pablo termina este capítulo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, diciendo esto: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La pregunta que hoy día queremos contestar es: ¿y cómo crecemos en la obra del Señor siempre? ¿Cómo servimos? ¿Cómo nos involucramos? ¿Y cómo permanecemos en la obra del Señor? ¿Y cómo hacemos la obra del Señor a su manera? Lamentablemente, muchas veces la iglesia de Cristo hemos caído en hacer la obra a nuestra manera. Somos como Frank Sinatra, ¿no? Según sus criterios, según nuestros criterios y según nuestros pareceres. Contratamos a oradores profesionales, a comunicadores, y la iglesia se vuelve muchas veces más como una empresa con puestos y organigramas que privilegian más la habilidad que el carácter. Y otras veces la iglesia se vuelve una institución fría que ha perdido la pasión y solo subsiste por tradición, ritualismo y reglamentos basados más en la lógica y la sabiduría humana que en los principios bíblicos y en la piedad. ¿Cómo aterrizamos toda la teología de Corintios, ya no en nuestra billetera, en nuestro bolsillo, como lo vimos la semana pasada, sino en nuestro servicio en la iglesia? ¿Cómo aterrizamos toda la doctrina, todas esas ideas altas, sublimes, del cuerpo regenerado, glorificado, del cuerpo de gloria, de honra, del cuerpo de poder, en el día a día, cuando venimos a la iglesia y convivimos dentro de la iglesia con pecadores como nosotros, que están en un proceso de santificación progresiva, pero pecadores aún? ¿Cómo lo aterrizamos? Lo mismo como lo que pasa muchas veces en la iglesia de hoy, que se guían por principios y se guían por paradigmas humanos de la filosofía de este siglo. Lo mismo estaba pasando en Corinto. Los modelos y los parámetros del mundo se habían infiltrado en la iglesia y marcaban la forma como se consideraba el ministerio. Las opiniones sobre qué ministerio era grande y cuál pequeño, qué ministerio admirar y seguir y cuál no. El concepto se debía más al ejemplo de los sofistas, de los oradores griegos y de la cultura de ese tiempo, que a los principios bíblicos de la humildad y la piedad. Y es por eso que Pablo, porque ya hemos visto el contexto de Corinto y ahora lo vamos a explicar un poco más, es por eso que Pablo tiene que usar su propio ministerio. Es por esta mezcla, esta influencia que había traído el mundo a la iglesia de Corinto, que Pablo tiene que usar su propio ejemplo, su propia vida, su propio ministerio, su propia forma de servir como un ejemplo de cómo aterrizar la teología de la carta a los Corintios a nuestro servicio en la iglesia. ¿Cómo sabemos si la teología solamente se está quedando en conocimiento en la mente, hinchando nuestro ego, o se está volviendo realmente una vida que está practicando la teología? Y en 1 Corintios capítulo 16, desde el versículo 5, empieza esa segunda etapa del aterrizaje de la doctrina, el aterrizaje de la teología. La semana pasada, como dijimos, aterrizamos el tema del bolsillo, del dinero, del manejo de las ofrendas, y hoy vamos a aterrizar el tema del servicio. Versículo 5 de 1 Corintios 16 dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser
que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y aquí podríamos ver simplemente instrucciones pasajeras, temas administrativos o coordinaciones sin ningún propósito, pero sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que en medio de estas coordinaciones que Pablo está haciendo, podamos ver ciertos principios que Pablo aplicaba en su servicio y que él intencionalmente quiere que sirvan de ejemplo para el contexto y el concepto que tenían del ministerio los corintios. Y vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija en este tema el día de hoy. Oremos. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por poder sentarnos una vez más delante de tu palabra. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a que al escuchar tu palabra, no simplemente sea para nosotros escuchar un mensaje, escuchar una reflexión, sino sobre todo que aprovechemos este tiempo. Danos la gracia de que este tiempo sea bien aprovechado, que no desperdiciemos esta oportunidad, sino que por tu Espíritu Santo, lo que digamos, lo que hoy día aprendamos, lo que escuchamos hoy, realmente se haga parte de nuestra vida, realmente nos transforme y salgamos de acá tomando decisiones, con convicciones de cosas que tenemos que cambiar, de formas de pensar que tenemos que acomodar a tu palabra para que vivamos nuestro ministerio de acuerdo a tus principios. Señor, tú redargúyenos por tu palabra. Enséñanos de acuerdo al ejemplo de Pablo, que fue inspirado por tu Espíritu, el Espíritu de verdad, para que podamos vivir la vida que tú has planificado para nosotros. Danos esa gracia, Señor, por los méritos de Cristo. Concédeme ser claro y que Cristo, como la cabeza de esta iglesia, como el Rey y el Señor de esta iglesia, nos esté mandando desde su palabra cuál es su voluntad para cómo le debemos servir a Él, a ti, Señor, al Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. La semana pasada vimos que los temas de divisiones en base a la personalidad de sus líderes, que la inmoralidad escondida bajo la alfombra, que las demandas entre cristianos en los tribunales, que el abuso en la cena del Señor, el abuso de los dones para cada uno lucirse con sus dones. Todo esto era el día a día de la iglesia de Corinto, era un caos en la iglesia de Corinto. Y no solo esto se contrarresta con la doctrina que Pablo ha dado, sino también con la práctica de esa doctrina. No solo se contrarresta con el conocimiento que Pablo ha dado, sino con la prueba de ese conocimiento, si realmente se vuelve carne, si realmente se vuelve acción, si esto cambia nuestros hábitos. No es solamente, por ejemplo, en una iglesia, la declaración doctrinal lo que manda la sanidad de esa iglesia, sino la declaración doctrinal vivida y aplicada en el día a día de la vida de iglesia. Por eso es tan importante conocer la doctrina de la iglesia y conocer la vida, cómo vive esa doctrina la iglesia. Pablo aquí ha dado doctrina durante 15 capítulos, pero ahora en este último capítulo aterriza esa doctrina por medio de principios prácticos de la vida diaria. Doctrina sin ética no sirve de nada. Y ética sin doctrina no se puede sostener en el tiempo. En un momento esto se cae en un pragmatismo que va a caer y no va a poder subsistir en el tiempo. Tenemos que tener ese balance y Pablo siempre nos muestra esto en todas sus epístolas, la doctrina y la ética. Y hemos pasado a la parte práctica de la carta en este último capítulo. En el pasaje anterior, Pablo, casi como un contador, dio muchos detalles de cómo se debería poner en práctica la doctrina en el tema de las ofrendas, en el tema del manejo de nuestra generosidad, como debe ser la ofrenda a los santos de Jerusalén. Ahora Pablo cambia de tono
y se pone un poco más personal. Vamos a entrar a una parte un poco más personal. Como si Pablo estuviera transmitiéndoles a los corintios que a pesar de todas las amonestaciones, a pesar de lo duro que aparentemente había sido Pablo, porque tenía que ser, el amor es firme, tiene que ser firme. Ese amor que solamente es emocional y es puramente lastimero y no es firme, no es verdadero amor. El amor tiene que ser con verdad. Y Pablo ha mostrado la verdad, pero ahora quiere también enfatizar esa relación cercana, íntima. Como si les estuviera diciendo, yo a pesar de todo esto, los sigo amando. Son mi familia. Y a pesar de todo lo que les he dicho, los considero como mis amados hermanos. Y parte de ese transmitir esa familiaridad son estas indicaciones tan personales, tan cercanas, tan íntimas, donde Pablo quiere decir, miren, este tono lo manejo porque yo los considero ustedes parte de la familia, de mi familia, de la familia en la fe. Y pasamos a esta etapa entonces más familiar, más cercana. Pablo con eso está diciendo, yo no soy un CEO, no soy un gerente general a lo lejos. No soy simplemente alguien que como un directivo está dando órdenes y dirigiendo desde la otra ciudad a la distancia. Una persona que no se involucra y que no les importa sus vidas. Soy familia, esto es muy orgánico. Y vamos a ver cómo es de orgánico las indicaciones que da Pablo. Es muy orgánico, es algo más como un cuerpo. Así que Pablo no es un CEO, está transmitiendo claramente con estas indicaciones, pero tampoco soy como esos sofistas a los que están acostumbrados ustedes. Los corintios están acostumbrados a los sofistas. Y vamos a explicar un poco qué es esto de los sofistas. Pablo dice, me quiero más bien distanciar de ese modelo de liderazgo. Me quiero apartar, me quiero diferenciar, quiero contrastar con ese modelo de liderazgo, con ese paradigma, que en base a ese paradigma en que ustedes han dividido a la iglesia, han hecho partidos, siguiendo a figuras públicas que son como celebridades para ustedes y que han creado, de acuerdo a esas preferencias de esas personalidades, sin que esas personalidades, por supuesto, estén involucradas, han creado partidos ustedes en la iglesia. Así que es clave que aquí Pablo haga un contraste, se distancie, se diferencie de los sofistas, de esos oradores muy reconocidos, con muchos seguidores y que eran como celebridades en ese tiempo y que era lo que marcaba el concepto de liderazgo de los corintios y era uno de los problemas. Así que Pablo, por medio de su ejemplo de vida, por medio de su forma de servir, nos va a dar, mis hermanos, principios que nuestro Señor Jesucristo, como la autoridad de la iglesia, quiere que nosotros sigamos. Son principios imperativos de cómo debemos servir. Por supuesto, está de más decir que para servir según estos principios, primero tienes que servir, ¿no? Porque acá no estamos diciendo que sirvas, sino que ya está sobreentendido que tienes que servir. Lo que estamos diciendo es cómo. Entonces tiene que ser ese involucramiento en la obra, porque Pablo acaba de decir que una consecuencia real de entender la resurrección es que estés creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos involucramos en la obra del Señor? Y vamos a ver algunos principios, mis hermanos. Y el primer principio es un servicio que rinde cuentas. Un servicio que rinde cuentas. 1 Corintios 16:5. 1 Corintios 16:5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Esta conjunción pues, es la que más se repite en toda esta sección de la carta, en todo este pasaje de coordinaciones, de indicaciones. ¿Y por qué es importante entender que esta conjunción es la que más se repite? Porque aquí se ve que uno de los énfasis, una de la personalidad, del carácter, de la línea melódica, algunos le dicen así, de este pasaje, es que Pablo está interesado
Él toma la iniciativa de dar explicaciones, de dar razones, de satisfacer cualquier necesidad de aclaración. Y por tanto, Pablo aquí está demostrando un sometimiento voluntario a una congregación, siendo el apóstol. Él no simple dice, voy a hacer esto. Él dice, lo voy a hacer por esto y por esto. Yo me voy a quedar porque está pasando esto y esto. Pablo quiere aclarar, Pablo quiere explicar, Pablo quiere rendir cuentas. Miren cómo Pablo trata a la iglesia, siendo él un apóstol. Y siendo el apóstol Pablo, la trata a la iglesia con autoridad, con amor, con respeto y con sometimiento. Y esa es una verdadera muestra de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos las evidencias del que está lleno del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, por ejemplo, Efesios capítulo 5, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es interesante porque este es el pasaje que inicia, es la introducción a 3 relaciones de sometimiento. La relación de la esposa que se somete al esposo, de los esclavos que se someten a sus amos y de los hijos que se someten a sus padres. Esas son las relaciones de sometimiento. Pero empieza con un sometimiento mutuo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay relaciones de autoridad y hay contextos, hay ámbitos en los cuales tú siempre vas a tener que estar sujeto a alguien, porque esa es la vida cristiana, mi hermano. Siempre vas a estar sujeto a alguien. Si vas a ser un verdadero hombre de Dios o mujer de Dios, que está sujeto a Cristo, la única forma de manifestar una verdadera sujeción a Cristo es que estés sujeto a alguien que está representando a Cristo. No hay sujeción directa. No hay sujeción directa. Siempre la sujeción a Cristo es por intermediarios. No me puedes decir que te sujetas a Cristo si no te estás sujetando a una iglesia. No me puedes decir que te sujetas a Cristo si no te sujetas a tus autoridades civiles. No me puedes decir que te sujetas a Cristo si no te sujetas a tu esposo, si estás casada, o si no te sujetas a tus padres. La sujeción siempre es mediada. Pero aquí Pablo era la autoridad. Él era el apóstol. Los 12 apóstoles eran las columnas que de alguna manera reflejaban la autoridad de la iglesia, los representantes directos de Cristo. Pero a pesar de ser la autoridad, él también se sometía como autoridad en una autoridad de servicio. Qué importante el modelo de Pablo y qué distante de los sofistas. Mi relación con ustedes no es fría ni distante, aunque tengo la autoridad. Y hasta cierto punto Pablo podría decirles, yo aquí mando, obedézcanme. Pero Pablo no es ese tipo de autoridad. Esa es la autoridad del mundo. Esa es la autoridad del que se enseñorea. El sometimiento mutuo, que aquí Pablo está representando con dar explicaciones, implica que incluso siendo una autoridad, no se aprovecha de esa autoridad para no dar explicaciones o no dar razones o no rendir cuentas. Sirve con una actitud de servicio, sin enseñorearse. Por eso, el primer interesado en que la iglesia sepa por qué hace algo o por qué no lo hace es él. Pablo no simplemente da indicaciones, transmite la idea y punto, sino él más bien transmite que para él es importante que la iglesia sepa las razones. Las explicaciones denotan humildad, transmiten convicción de que no se quieren enseñorear. Por supuesto, Pablo no quiere que simplemente obedezcan porque él tiene un cargo, sino por convicción. Un líder que no rinde cuentas es como un llanero solitario o un capitán de barco que apaga el GPS porque yo ya sé a dónde voy. No tengo por qué guiarme de otros. Un líder que no rinde cuentas es como alguien que maneja sin espejo retrovisor. ¿No?
Incluso los cirujanos, los más expertos y hábiles, tienen una lista de verificación, un checklist, y alguien lo supervisa. La humildad no es falta de capacidad, es más bien sometimiento al modo de Dios. ¿Tú rindes cuentas? ¿Estás sometido a una iglesia? ¿Estás siendo miembro de una congregación? Porque si no estás sometido a una iglesia y no eres miembro de una congregación, ¿a quién le rindes cuentas? Es muy interesante porque Pablo aquí está, de alguna manera, enseñando cuál es el sistema, el principio que Dios ha creado de sometimiento mutuo. Él le rinde cuentas a iglesias sobre las que supuestamente él es autoridad, porque es un apóstol, él es autoridad de esas iglesias. Pero él le rinde cuentas y es una forma que nosotros también tenemos que entender. Los sofistas eran gente muy independiente. No le rendían cuentas a nadie. Los líderes con ese gran talento, carisma y habilidad que eran los sofistas, pues iban a donde querían y hacían lo que querían. Tenemos que rendir cuentas. ¿A alguien le tienes que reportar lo que haces? ¿Hay personas a las que tú tienes que llamar y explicar las razones? Pregúntate. Porque Pablo, siendo el apóstol, lo hacía. ¿Cuánto más tú? Esa es la teología aterrizada en el ministerio. Versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ahora, es interesante, aquí vamos a ver un segundo principio, que es el principio de un servicio en sumisión humilde. Y aquí me estoy refiriendo en sumisión a la voluntad de Dios, en sumisión a la soberanía y a la providencia divina. Pablo dice, y podrá ser. Oye, Pablo, pero tú no eres un apóstol. ¿Cómo que tienes dudas? Esto está en un modo, y es muy importante porque en realidad no es solo podrá ser. Vamos a ver que en toda esta parte hay varias expresiones que Pablo hace en un modo que se llama el modo subjuntivo. Y que en el griego, este es un tecnicismo que es importante que lo sepan, porque en el griego el subjuntivo quiere decir una posibilidad, una probabilidad. No estoy seguro. No estoy seguro. Pablo dice, podrá ser. Y Pablo era un apóstol. Y no solo era un apóstol, era el apóstol, el gran apóstol Pablo. Pero él no tenía la certeza. Él sabía distinguir entre la voluntad que Dios ha decretado, ¿no? Que es lo que pasa cada día, que no podemos saber nosotros, y la voluntad que Él ha prescrito, que son sus mandamientos. Entonces Pablo dice, yo no sé la voluntad que Él ha decretado. No sé qué va a hacer Dios mañana. Y esta es la norma, mis hermanos. Y esta es la norma. Pablo no es pretencioso. Pablo no dice, oye, yo lo declaro, ¿no? Entonces yo, no sé si voy a ir. Y alguien por ahí le podría decir, Pablo, no digas eso, ¿no? No pongas en tu boca esa duda. Y ahorita hay mucho de esta confesión positiva y se basa en el ejemplo de Pablo incluso. Pero, ¿por qué? Porque se basan en momentos en los que Pablo o los apóstoles decretaron. Por ejemplo, Pedro en algún momento sí, en el templo, cuando vio un cojo, le dijo en el nombre de Cristo, levántate. Y está decretando, está mandando. Pero es importante que Pedro no dijo, yo he decidido, yo confío. No, dice, Cristo, es en el nombre de Cristo. Y esas oportunidades en las que los apóstoles decretaron fueron cosas excepcionales. La norma es lo que estamos viendo acá. La norma es lo que estamos viendo acá. Un servicio que sabe que no puede él asegurar cosas que Dios en su providencia puede decir que no. Él está sujeto al señorío de Dios y Dios es soberano y Dios le puede frustrar sus planes. Y no está con esto comunicando indecisión o duda,
sino que está comunicando un ejemplo claro para los corintios de cuál debe ser el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo no se ufana, no tiene esa pretensión de yo sé lo que va a pasar, yo lo confieso y yo lo declaro. En Santiago capítulo 4, versículo 13, Santiago capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, y que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, nuestro servicio tiene que ser considerando que Dios tiene la última palabra. Tenemos que hacer planes. Tenemos que tener una visión, un planteamiento, un cronograma, pero tenemos que estar dispuestos a que Dios, que tiene la última palabra, cambie nuestros planes y seguir sirviendo con todo gozo y ánimo, así se han frustrado nuestros planes, porque Dios es el soberano. Y Pablo está enseñando eso, una sumisión humilde a la voluntad de Dios. El que sirve así no se va a desanimar porque tiene un plan, tiene metas, y Dios en un momento se las cambia. Y tampoco va a estar diciendo, no, que yo tengo que de alguna manera tener fe y voy a confesar y voy a declarar y voy a cancelar si Él me dice. Ni siquiera Pablo lo hacía. Y cuando lo hizo fue una excepción. Y fue en un momento en el cual era el tiempo apostólico. Siguiente principio. Un servicio que privilegia la relación. Un servicio que privilegia la relación. Pablo empieza este pasaje diciendo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Y más adelante dice: que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y aquí está el contraste, bien claro, que Pablo quiere poner con los sofistas. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Yo no quiero estar de paso. Es muy claro, no quiero mis visitas sean así. En ese tiempo, en la Grecia del tiempo de los Corintios, había un grupo de oradores profesionales que se llamaban los sofistas. Eran celebridades. Eran como los cornejos de ese tiempo, ¿no? Como esos oradores famosos. Eran gente que iba de ciudad en ciudad y en cada ciudad anunciaban con fanfarria y todos los iban a recibir pues a donde llegaban como una celebridad. Y la persona se anunciaba, alquilaban un teatro, se iban al teatro, daban su discurso, recaudaban sus fondos, sacaban dinero rápidamente y se iban como aves de paso. Claro, pedían fondos para irse a donde tenían que irse, ¿no? Pero estos oradores, que eran muy reconocidos y muy admirados, y que era más o menos lo que de alguna manera manejaban en la mente el concepto que tenían los corintios de cómo debía ser un orador, no era el modelo bíblico, no era lo que Pablo quería que ellos tengan como modelo. Y más bien, ellos estaban teniendo un concepto así y se quejaban de que Pablo no pidiera dinero, porque cuando Pablo estuvo en Corintio no pidió dinero porque los sofistas sí lo hacían. Y más bien, cuando un sofista más dinero pedía, era porque era más valioso, porque era más famoso o más reconocido. Entonces, mientras más reconocido, más cobraba. Y Pablo no cobraba nada, entonces él debe ser el peor de los oradores, decían. Y Pablo quiere distanciarse, quiere sacarse. Corintios, sáquense de la cabeza que el mejor orador, el más hábil, la gente que habla mejor y que cobra más, a ese deben seguir. Ese no es el modelo. Ese no es el modelo. Y por eso ellos se separaban y por eso se dividían. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque tenían sus favoritos. ¿Y en qué lo medían? Habilidad de retórica,
conceptos del mundo. Y Pablo está diciendo, no, yo privilegio la relación. Qué interesante. Estos sofistas nunca van a privilegiar la relación. Porque privilegiar la relación significa exponer sus vidas y que la gente los conozca íntimamente. Pablo convivió con ellos. Dice, cuando haya pasado por Macedonia. Esto es muy importante también, mis hermanos. Esto es muy interesante. En realidad, Pablo estaba acá en Éfeso. Tienen que ver para poder entender. Pablo estaba acá en Éfeso y aquí está Corinto. Y hay una línea recta, por mar, por barco. Podía llegar rápidamente de Éfeso a Corinto. Pero Pablo dice, voy a pasar por Macedonia. O sea, voy a subir, voy a dar toda una vuelta, toda una gira y voy a regresar. ¿Por qué Pablo se fue por el camino largo? Más ineficiente, más caro, que más demoraba. ¿Por qué? Porque quería visitar a cada iglesia. Porque Pablo no privilegiaba lo más eficaz, lo más práctico, lo más inmediato. Privilegiaba lo más pastoral. Cuando haya pasado por Macedonia. Ese es el modelo de ministerio que Pablo quiere dar. Quiero estar con ustedes. Quiero que me conozcan. Quiero que me vean. Es interesante porque definitivamente ser parte de una iglesia y seguir este principio es exponerte. Es exponerte. Y es por eso que a muchos no les gusta la iglesia, porque la iglesia implica que voy a exponer de alguna manera mi vida, tengo que convivir, tengo que pasar tiempo con los hermanos. No es que yo sirvo, cumplo mi parte y ahí queda todo. Tengo que compartir mis problemas, escuchar los problemas de otros, orar unos por otros, abrazarnos, saludarnos, compartir vida. Pablo privilegiaba la relación y un ministerio, según la teología y los principios bíblicos, privilegia la relación. Bueno, tú no puedes simplemente ir a una iglesia. Eso no es bíblico. Tú tienes que participar de una vida de iglesia. Tienes que exponerte. Y por supuesto, Pablo se quería exponer para que a propósito la gente lo vea cómo vivía, cómo se comportaba y aprendan de su ejemplo, porque él tenía un buen testimonio que mostraba a Cristo. Otros, los sofistas, al contrario, no quieren que lo conozcan. Un criterio muy importante, mis hermanos, para saber si un ministerio es avalado, respetable y que deberías someterte y escuchar a esos oradores o a esos predicadores es ese predicador. ¿A qué iglesia local pertenece? ¿Bajo qué autoridades está? Ese predicador ¿tiene una vida de iglesia? Y si no lo tiene, no lo escuches. No está avalado, no tienes seguridad de que lo que dice realmente está avalado por una vida. Porque es la iglesia la que va a dar fe de que esa persona no solamente habla, sino también vive. El pastor quiere convivir con las ovejas y la oveja quiere convivir con otras ovejas. Es lo normal. Y gracias al Señor, mis hermanos, que Dios ha dado iglesias locales en Lima donde podemos ser miembros. Así que te animo a que tomes la decisión de una vez y te hagas miembro y te sometas al escrutinio de los hermanos en esa vida diaria de compartir con ellos y así vayas siendo santificado. Pablo estuvo entre ellos, convivió con ellos. Y esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Tu ministerio privilegia la relación? Así también como Pablo, es un principio para ti privilegiar la interacción, el unos a otros, el compartir con tus hermanos. O para ti es solo venir a la iglesia, escuchar el culto y irte rápido. Porque ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es compartir vida. A un pastor se le pide como requisito que sea íntegro, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea un hombre y una sola mujer, que
que no sea codicioso, que no sea contencioso, que sea amable. ¿Tú cómo vas a saber si una persona es así? Solamente si ese pastor privilegia la relación. Solamente si un pastor privilegia la relación. Entonces, por eso es que el pastor tiene que estar con las ovejas, tiene que convivir con las ovejas. ¿Por qué? Para que las ovejas vean cómo él se comporta, cómo vive, cómo es su familia, y así las ovejas aprendan no solamente por lo que dice desde el púlpito, sino también por lo que hace en su casa y por lo que vive en su familia. Siguiente principio. Un servicio que no teme la oposición. Un servicio que no teme la oposición. En el versículo 8, Pablo dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo dice: me voy a quedar en Pentecostés. ¿Por qué? Porque ahí está habiendo un ministerio fructífero. No por mi habilidad. Se ha abierto puerta. Dios, por supuesto, es el que abre las puertas, ¿no? Esa puerta es grande y es eficaz. Y Pablo, en su anhelo, por supuesto, de explicar y de dar cuentas y de la transparencia, dice: esta puerta es grande y eficaz, pero al mismo tiempo, una obra bendecida, que Dios está mostrando que Él está abriendo las puertas. Al mismo tiempo está teniendo adversarios. Qué interesante. Porque no necesariamente porque en una obra está habiendo la aprobación de Dios, quiere decir que no hay problemas o dificultades. Al contrario, conviven los adversarios, la oposición, con la obra grande y eficaz. Ahora Pablo dice: está bien, está habiendo muchos adversarios, pero yo me quedo. ¿Por qué? Porque como la puerta es grande y eficaz, los adversarios quedan en segundo plano. Es una realidad, quiero que lo entiendan. Pero los adversarios a mí no me mueven. Los adversarios para mí no son el factor decisivo. Las dificultades y los problemas no deben ser el factor decisivo de tu servicio. La oposición, que las cosas vayan mal, no debe ser lo que mueva tu servicio. Generalmente, cuando Dios muchas veces está obrando, hay oposición, hay dificultades. Muchos, dice, son los adversarios. Sabemos qué pasó en Éfeso, ¿no? Dice que desde Éfeso la palabra se difundió por toda Asia. Estuvo 3 años en Éfeso predicando la palabra en una escuela de uno llamado Tirano. Y mientras pasaba eso y la palabra se difundía por todo Asia, al mismo tiempo hubo el alboroto de grandes Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? De los plateros que hacían templecidos de Diana. Y que lo sacaron a Pablo, lo llevaron al auditorio ese de Éfeso. Es un auditorio enorme que entran miles de personas. Y el auditorio estaba repleto de gente, y la gente gritando grandes Diana de los Efesios por horas. Y Pablo quería salir delante de toda esa turba a predicarles el evangelio. No salió porque no lo dejaron, lo agarraron. Pero no, Pablo, no. Pablo quería aprovechar. Ahí lo iban a destrozar a Pablo. Un ministerio que no ve esas dificultades. Se apasiona más bien. ¿Así sirves tú? ¿Así sirves tú? ¿Por qué? Porque entiende la teología. Si nosotros conocemos la teología, pero no vivimos de acuerdo a esa teología, es porque no la creemos. Es teoría. Pablo dice: muchos son los adversarios. MacArthur cita este testimonio de unos misioneros que se llamaba John Patton. Él se encontraba estudiando en la universidad en Escocia y Dios lo llamó a la obra misionera en las Islas Nuevas Hébridas. No sé si las encuentran en el mapa. Nuevas Hébridas. Después de graduarse, él y su esposa navegaron hacia el suroeste del Océano Pacífico y comenzaron la obra misionera ahí.
No pasó ni unos meses y su esposa y su hija murieron. Como eran caníbales, él tuvo que acampar en la tumba de su esposa y sus hijas durante 4 meses para que no desenterraran y se comieran sus cuerpos. Después de 4 años de ministerio fiel, salió de las Islas Hébridas sin un solo convertido. Su hijo le tomó la posta. Después de unos años regresó. Y él fue a visitar el ministerio de su hijo. Cuando él llega, toda la isla había hecho profesión de fe. Toda la isla. Y él habló con el jefe de la antigua tribu de caníbales. Y este jefe le dijo: nosotros muchas veces quisimos ir a atacarlo para comérnoslo. No, hermano, no, te quería... Vida pasada. Pero nunca pudimos entrar porque ustedes vinieron con un gran ejército que los rodeaba. Y por eso nunca los pudimos atacar. Por supuesto, MacArthur comenta en su mensaje, ¿no?, que estos eran los ángeles que Dios había enviado para protegerlos. Cuando se despidió de su hijo, que su hijo continuó la obra ahí, él, con lágrimas en los ojos, este misionero Patton, dijo: no conozco ningún nativo en estas islas que no haya hecho profesión de fe en Cristo Jesús. El ministerio va a tener sus dificultades. Claro, tú dirás: pastor, estás poniendo casos extremos, ¿no? O sea, por servir a Cristo no se ha muerto mi esposa y mi hijo. Pero ¿cuántos acá se desaniman por cosas menores? Pablo no se desanimó a pesar de las dificultades. Siguiente principio: un servicio que no sigue los patrones del mundo. Versículo 10, Pablo dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Es interesante, mis hermanos, que aquí Pablo como que pone el parche antes de que llegue Timoteo, ¿no? En el griego no se nota tanto, pero en realidad lo que está diciendo Pablo es: no lo intimiden, no se burlen de él, no se mofen de él. ¿Por qué? Pablo, no sé si le estás ayudando mucho al decir esto de Timoteo. Ya estás predisponiendo a los corintios de que cuando Timoteo llegue van a encontrar a alguien que no es lo que ellos esperan. Hasta cierto punto sí, porque Pablo conoce a los corintios, conoce su orgullo teológico, conoce cómo ellos buscaban a los sofistas, a los grandes oradores, y conoce que Timoteo, delante de los corintios, no iba a cumplir sus paradigmas. Timoteo era joven, inexperto, y no necesariamente tenía habilidad de palabra. Así que Pablo les dice, les manda: no lo tengan en poco, no lo menosprecien. Al contrario, atiéndanlo, hónrenlo, denle todo lo que necesita, trátenlo bien, háganlo sentir atendido y encamínenlo. ¿Qué significa encamínenlo? Trátenlo como si él fuera un verdadero sofista. Bueno, no es un sofista, y el ejemplo no son los sofistas, pero sí con los sofistas, que eran prácticamente mercenarios algunos de ellos. Celebridades, por supuesto, aves de paso. No se relacionaban con la gente como es el modelo bíblico. Eran los oradores del mundo, ¿no? ¿Cuánto más así debería más bien tratar a Timoteo? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto que debe ser su referencia de Timoteo y no de los sofistas? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué?
porque él, dice Pablo, hace la obra del Señor así como yo. Los sofistas hacen su obra, trabajan para su bolsillo, te entretienen, te asombran, pero Timoteo no necesariamente es tan hábil, no necesariamente es con tanta experiencia como un sofista. Timoteo de repente no es mayor, pero Timoteo, a diferencia de los sofistas, hace la obra del Señor, del Rey. Su obra es espiritual, tiene un trasfondo eterno, es eterna, es espiritual, es mucho más valiosa, mucho más significativa. Cambien su paradigma, cambien su forma de ver, a quién ven, a quién admiran, a quién toman de modelo. Pues tomen de modelo a gente como Timoteo, dice Pablo, al que hace la obra. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, porque le espero con los hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, hay que tener un cambio de paradigma. ¿A quién honramos? ¿A quién atendemos? ¿A quién ayudamos? ¿Cuáles son tus patrones para honrar a alguien sí y a alguien no? Sé cortés con los que sirven. Sé cortés con la gente que está haciendo la obra del Señor. Anímalos. Diles, eres de bendición para mi vida. ¿Valoras así a los que están sirviendo en la iglesia? Sin importar el rol que estén cumpliendo, pero si están sirviendo al Señor, tienes que honrarlos, tienes que valorarlos. Siguiente principio, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Qué interesante. Este principio lo he llamado un servicio que se relaciona en humildad. Un servicio que se relaciona en humildad. Miren lo que Pablo acá hace. Qué interesante, porque ahí en Corinto habían partidos que eran de Pablo y de Apolos, ¿ah? Y se estaban dividiendo. Y Pablo dice, oigan, yo y Apolos no nos estamos peleando. Ustedes se pelean, pero nosotros no somos parte y no queremos ser parte. Más bien, miren cómo es nuestra relación, ¿ah? Miren cómo es nuestra relación. Primero, yo a Apolos le ruego, no le digo, mira, yo soy el apóstol, así que tú te me sujetas y te vas para Corinto. No, yo le ruego. Yo soy la autoridad, pero le ruego. ¿Por qué? Sometimiento mutuo, llenura del Espíritu Santo, libertad en el servicio. Y dice, mucho, le he rogado mucho. ¿Y saben qué? Pablo no me hizo caso. Apolos, perdón, no me hizo caso. No estuve de acuerdo. Me dijo no. ¿Y qué hice? Me resentí, me molesté. Le dije, ¿cómo te atreves a ir contra la autoridad del ungido? ¿Qué hice? Le dije, ya pues, ¿no? Amén. No estoy de acuerdo contigo, pero no por eso eres mi enemigo. No por eso me voy a pelear contigo, no por eso vamos a perder el amor que tenemos entre hermanos. No por eso voy a forzarte, presionarte, o me voy a quedar resentido, frustrado. Apolos no estuvo de acuerdo, no me hizo caso, no tiene la visión que yo tengo, no tiene mis paradigmas, no tiene mi forma de pensar. ¿Cómo se le ocurre? Y voy a comenzar a rajar de él, ¿no es cierto? No. Miren la forma de relacionarse del apóstol Pablo. ¿Cuántos ahora? Mucho en la iglesia hay un autoritarismo. Y mucho en la iglesia hay pseudo apóstoles que creen que el rango, que ni siquiera es real, porque ya no hay apóstoles el día de hoy, les da una autoridad para imponer. Pablo dice, a Apolos yo le rogué.
Y Apolos me dijo, de ninguna manera. Dijo. No, Pablo. Bueno, no estoy diciendo que se lo dijo así, ¿no? Pues no sabemos los detalles de cómo fue la conversación. Pero Apolos le dijo no. Y Pablo dice, a mí me pueden decir no. Y no me frustro, no me resiento, no me siento, ay, han dañado mi autoridad, han ido en contra de mi prestigio, de mi nombre. No. ¿Por qué se están peleando ustedes? Miren el ejemplo que tiene que haber. Un servicio que se relaciona en humildad. Un servicio que a los que no están de acuerdo conmigo, igual los sigo amando y seguimos en relación. Está bien, respeto, esa es tu opinión. No estás de acuerdo en ir a Corinto, seguimos siendo hermanos, seguimos en el mismo equipo, seguimos trabajando hacia adelante. Y si en algo estamos de acuerdo, trabajaremos juntos. Y si en algo no estamos de acuerdo, pues cumpliré mis expectativas y tú cumplirás las tuyas, pero no por eso ya eres mi enemigo. Menos ustedes, pues, entonces. Si yo con Apolos, menos ustedes. Interesante porque Pablo escoge a Apolos porque tenía una relación personal con Apolos, acá se ve claramente, pero Apolos era pues el erudito de Alejandría. Era el más grande orador, el más grande predicador, el pico de oro de esa época. Es por eso que tenía muchos seguidores en Corintios y tenían partidarios que lo defendían. Claro, y para defender a Apolos se bajaban a Pablo, ¿no? Porque no era que simplemente defiendo a quien me parece mejor, sino me lo bajo al quien no está conmigo en esa opinión. Y Pablo está diciendo, miren, Apolos no está de acuerdo conmigo y hay libertad. Y hay libertad, no tiene que hacer lo que yo quiero. No tiene que estar de acuerdo conmigo para que seamos consiervos. Pero dice, perirá cuando tenga oportunidad. ¿Qué pasa si tú estás en un equipo de un ministerio y uno del ministerio no piensa igual que tú? Piensa distinto a ti y no está de acuerdo contigo. Claro, no estamos hablando de doctrina, ¿no? De doctrinas esenciales. Muchas veces los problemas en las iglesias se dan porque no sabemos diferenciar entre las cosas esenciales y doctrinales, de las cosas secundarias o cosas que son de forma, ¿no? ¿Ustedes sabían que hay iglesias que se han dividido por la batería? Y por otras cosas más, ¿no? Acá vemos a dos grandes gigantes de la fe que no estuvieron de acuerdo en cuándo era necesario ir a Corinto y cuándo no. Y no pasó nada. No por eso ninguno se resintió, se enojó, siguieron siendo hermanos. Es más, abrieron esta discrepancia delante de los hermanos con una intención. Miren la libertad que hay. Miren cómo se maneja la relación entre nosotros. Y aprendan de este testimonio de ejemplo. En tu ministerio, si hay alguien que no está de acuerdo contigo, se vuelve tu enemigo, te lo tomas personal. O sigues siendo tu hermano en Cristo amado y lo sigues honrando. ¿Sabes llevar las diferencias sin tomarlo como algo personal? Quisiera terminar con un testimonio de Adoniram Hudson. Ese fue misionero en Birmania. Él sufrió años de prisión, tortura, y también murió su esposa y sus hijos. Hoy día todos los casos han sido que murió su esposa y sus hijos, ¿no? El costo del ministerio era alto. Alto. Lo que pocos saben es que, a pesar de estar a miles de kilómetros y en condiciones infrahumanas, mientras estaba siendo, por supuesto, torturado,
y habría perdido a su esposa, a sus hijos, no a su hijo, a sus hijos. Hudson no dejaba de reportar y dar cuentas a sus iglesias, a la Junta Misionera en Estados Unidos. No lo hacía por obligación, sino porque entendía que su servicio no era privado, sino era un encargo de la iglesia. Al final de su vida, cuando le preguntaron si el esfuerzo valió la pena, el costo fue muy alto y los resultados y los frutos no eran muy grandes, aparentemente, ante el ojo humano. Él respondió: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Él no ve los resultados humanos visibles. Él ve las promesas eternas e invisibles de Dios. Hudson no servía para ser un reconocido orador exitoso, servía para ser fiel y un ejemplo de unidad, de relación, tal como Pablo en los Corintios. En conclusión, mis hermanos, hemos visto algunos principios. No, esto no es exhaustivo, ¿no? Son algunos principios, pero hay algunos principios que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando servimos en la iglesia. ¿Cómo aterrizar nuestra teología a nuestro día a día? Qué increíble sería que acá haya gente muy teóloga, muy erudita, que se sabe que se haya leído todas las teologías sistemáticas de Hoche, de Sproul, de todos los grandes autores, pero no tenga un servicio así. Un servicio que rinde cuentas, un servicio en sumisión humilde, un servicio que privilegia la relación, un servicio que no le teme a la oposición o a los problemas, un servicio que no sigue los patrones del mundo, un servicio que se sabe relacionar en humildad con sus consiervos. ¿Así es tu servicio, hermano? ¿Así es tu servicio? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de servirte a ti. Qué ejemplo que nos da Pablo ante una iglesia, Señor, que se estaba dejando llevar por los patrones de este mundo. Ayúdanos a siempre redimir nuestros patrones, nuestros conceptos. Señor, permitir que la palabra nos transforme nuestro entendimiento y que no nos amoldemos a este siglo. Padre, queremos servirte, queremos vivir para ti, y eso solamente lo puede hacer tu gracia, Señor. Necesitamos la gracia de Cristo para vivir así. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien acá que no conoce la gracia de Cristo, que no conoce el poder que hay en tu gracia para vivir vidas que sigan estos patrones que parecieran a veces imposibles, pero solo en ti, Señor, se pueden cumplir. Señor, que sepa que hoy, si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, tú lo perdonarás y le harás la gracia para poder vivir así, como hemos visto hoy. No es un tema de fuerza de voluntad, no es un tema, Señor, de un mérito personal, es la gracia la que puede hacer esta obra en cada uno de nosotros. Señor, que si hay alguien aquí que no lo esté haciendo, que se arrepienta, ponga su fe en Cristo y reciba de ti, Señor, el perdón y al Espíritu Santo que le va a capacitar para vivir de acuerdo a este modelo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.